Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a Radio Incomex, el podcast donde analizamos temas relevantes para la industria. En esta ocasión, en la División de Comercio Exterior, vamos a abordar un tema muy importante, muy relevante, que ha sido tendencia en los últimos meses, sobre todo para todas las empresas IMEX que cuentan con una certificación en IVA-IEPS, porque se trata del apartado C. Este nuevo apartado en las reglas generales de comercio exterior que, ha sido toda una revolución para las empresas con esta nueva obligación que tienen que estar en constante cumplimiento. Así que si tú cuentas con un programa IMEX y tienes una certificación de IVA e IEPS vigente, seguro has escuchado sobre esta obligación que básicamente se traduce en proporcionar al SAT un acceso en línea a tu sistema de anexo 24. Pero ¿cómo surgió este requisito? ¿Desde cuándo está vigente? ¿Qué pasa con las empresas que aún no han cumplido? Hoy vamos a tratar de resolver algunas de esas dudas en la medida de lo posible y tratando de darte todo el contexto necesario para que estés preparado con esta nueva obligación. Posiblemente ya no estés para este punto porque ya es algo que entró en vigor, de eso también vamos a platicar, pero si por ahí todavía tienes algunas dudas, espero que el día de hoy las podamos resolver. Mi nombre es Lorena Beltrán, yo soy directora de iExport y tengo el gusto de retomar el podcast. No se lo pierdan, suscríbanse a estos episodios, nos encuentran aquí en tu plataforma favorita y también nos pueden seguir en redes sociales como Incomex Nacional. Ahí estamos constantemente poniendo todos los temas que tenemos dentro del podcast. Ya entrando en materia, quisiera traducir todo esto de una manera más fácil para ustedes. En realidad, para dar un poquito de historia y de contexto, esto realmente no es algo que tenga muchísimo tiempo atrás. Yo puedo decirte que antes del 7 de octubre es algo que al menos en el medio de forma general no teníamos conocimiento de que fuera a suceder y casi que puedo asegurar que nadie se lo imaginaba. Algo así como un acceso en línea 24/7, honestamente no es algo que se tuviera en el radar. Afortunadamente, algunos proveedores de sistemas como lo es iExport, ya tenemos soluciones en la nube desde hace muchos años. Entonces, aunque representó un gran reto como proveedores, pero estuvimos listos, ¿no? Fue de alguna manera sencillo hacer los movimientos de adaptación para estar en cumplimiento con esta nueva obligación. Pero yéndonos a las fechas en particular, tenemos que el 7 de octubre de 2024, hace relativamente poco, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses, se publicó la versión anticipada de las reglas generales de comercio exterior, dejando ver la entrada de esta nueva obligación. Sin embargo, no estaba escrito nada todavía. Estaba escrito en versión anticipada, pero había todavía la duda, ¿no? Aunque sí fue un tema que nuestra área legal nos estaba constantemente comentando porque por la experiencia y el comportamiento de este tipo de publicaciones anticipadas, en lo general se publican finalmente, ¿no? Entonces, toda esta semana estuvimos revisando qué haríamos, cómo le haríamos, qué implicaciones tendríamos y demás para ir teniendo la noción de las cosas en dado caso que se publicara de manera oficial. Y ese día llegó a la semana siguiente. El 14 de octubre se publicó ya de manera oficial, ahora sí que valga la redundancia, en el Diario Oficial de la Federación, confirmando su entrada en vigor para el 15 de noviembre de 2024, es decir, un mes posterior a esta publicación del 14 de octubre. Por supuesto que cada quien desde su trinchera se puso manos a la obra, yo quiero imaginar, ¿no? Es decir, las empresas que tienen que cumplir con esta obligación, revisando qué tienen que hacer, actualizando información que tal vez habían dejado rezagada por atender cuestiones más operativas. Nosotros como desarrolladores, por supuesto, a empezar los desarrollos, a hacer las adaptaciones, a hacer pruebas internas, sacar actualizaciones del sistema básicamente que pudiera cumplir con esta nueva obligación. A su vez también nos pusimos a preparar eventos, preparar cursos, preparar infografías, diagramas de flujo, todo lo que teníamos básicamente que proporcionar de alguna manera a nuestros clientes para poder estar listos antes del 15 de noviembre. Desde entonces, este ha sido uno de los temas más comentados en el sector.
todas las empresas obligadas tuvieron que mandar a más tardar el 15 de noviembre un escrito libre a las oficinas del SAT en la Ciudad de México, en el cual detallaran la forma de ingresar mediante usuario y contraseña, ¿no? Que es como la regla tal cual lo describe. Y este escrito tenía que ser presentado físicamente en las oficinas del SAT. No es algo que se pudiera hacer a través de medios digitales como lo es la ventanilla única. Entonces, pues eso todavía le restaba un margen de un par de días al menos, porque tenían que considerar también la logística, ¿no? Ya sea que viajaran por sus propios medios, que tuvieran algún contacto en la Ciudad de México que pudiera recibir pues estos documentos por paquetería, o que sus propios despachos, ¿no?, les redactaran estos escritos con la documentación anexa que consideraran a criterio de cada uno de los despachos y presentarlo como parte de sus servicios, ¿no? Así que cada quien con sus recursos y con sus apoyos y estos socios comerciales que tienen, poder hacer la presentación del escrito, ¿no? No les voy a mentir. Por ahí hubo uno que otro cliente que, a pesar de que lo publicamos en redes sociales y muchísimos proveedores de la industria estuvieron publicando al respecto, hicimos cursos, enviamos boletines, lanzamos los avisos de actualización del sistema y demás, por ahí hubo que otro cliente que no se enteró hasta después del 15, ¿no? ¿Por qué? Tal vez estaba de vacaciones, estaban muy inmiscuidos en la operación, qué sé yo, cada quien tiene sus motivos. Sin embargo, no sabemos hasta el momento que haya tenido una repercusión negativa, porque eso sí, en cuanto se enteraron unos días después, pusieron manos a la obra para poder presentar este escrito libre, y así fue. Entonces, digamos que no cumplieron con la fecha del 15 de noviembre, lo presentaron posterior a esa fecha, el SAT se los recibió y ahí está presentada la información. Entonces, les digo, hasta el momento, 4 meses después, no tenemos conocimiento de que hayan tenido alguna repercusión. Esperemos que no la haya. La realidad es que las empresas, algunas nos preguntaban antes de que se diera el 15 de noviembre si iba a haber alguna prórroga o cómo veíamos nosotros. Y la verdad es que siempre es muy incierto, porque pues no estamos dentro del SAT para conocer cuáles son sus planes. Entonces, siempre es muy incierto el decir: no te preocupes, va a haber prórroga, porque en realidad nuestra postura siempre ha sido estar listos, aunque por lo general haya prórroga, ¿no? En esta ocasión no la hubo, lo cual decimos está perfecto, nuestros clientes estuvieron en tiempo, pero si hubiera habido prórroga, nuestros clientes ya hubieran estado actualizados, ¿no?, con esta nueva obligación. Y también son cuestiones que tarde o temprano van a entrar en vigor, entonces entre más rápido, mejor. Claro, no quiere decir que sea un cambio menor el darle acceso al SAT a la información de tu sistema de control de inventarios. En sí, siempre ha sido pues algo que está dentro de sus facultades de comprobación, ¿no? Ellos en cualquier momento nos pueden requerir para solicitar información de los periodos que son fiscalizables. Recordemos que es un organismo de recaudación y por lo tanto tienen todas las facultades para hacer las revisiones necesarias que ellos consideren, con el fin justamente de recaudar, ¿no? El acceso en línea tal vez suena muy agresivo, pero más allá de un visor que te permita ver 24/7 la información, pues no te están pidiendo nada más de lo que se supone que ya deberíamos de tener en regla todo el tiempo, 24/7, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va esa parte también de que algunos lo han sentido muy agresivos, algunos lo han sentido muy incisivo y demás. Puede que se sienta así de alguna manera, sin embargo, pensándolo de manera fría y quitando como estos aspectos de los cambios y que fue muy poco tiempo y que muy abrupto y demás, la realidad es que en esencia, la obligación siempre ha estado ahí desde hace muchísimos años, ¿no? Que significa tener mi sistema actualizado y que sea siempre auditable, ¿no? Para salvaguardar los controles. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta nueva obligación? Pues básicamente que tú le entregaste al SAT un usuario, una contraseña, en el mejor de los casos una URL, es decir, una página web. Sabemos de algunas empresas que utilizaron medios alternativos de comunicación o de conexiones remotas. Por ahí hubo ciertas cámaras en Nuevo León, si no me equivoco, que emitieron un comunicado sugiriendo a sus socios que no proporcionaran medios terciarios de conexiones remotas porque el SAT estaba rechazando ciertos escritos. Eso fue algo que se comunicó, les digo, por algunos organismos. En nuestro caso, pues no tenemos conocimiento de que el SAT haya rechazado alguno de los escritos presentados por las empresas con las que tenemos relación. Afortunadamente, esperemos que no llegue ese momento porque implicaría pues tener algún tema con la autoridad que resolver.
Y en ese escrito pues se pone la página, así como cualquier página que tú quieras entrar a internet, si es que así fue tu acceso en línea a través de una página de internet, un usuario y una contraseña. ¿Qué facultades le da a la autoridad este acceso en línea? Poder visualizar en tiempo real la información del sistema de control de inventarios. Expresamente hace referencia al apartado A del anexo 24. Si tú ya estás familiarizada con la redacción del anexo 24, es decir, si tú ya trabajas en una empresa con programa IMEX, quiero pensar, estar familiarizado con el anexo 24 porque es la esencia del sistema de control de inventarios. Dentro de este apartado, pues hay tres, secciones diferentes, que se refiere a la sección de catálogos, en la cual vienen los datos del contribuyente, materiales, productos, activos fijos. Viene la segunda sección, que es la de módulo de aduanas, entradas, salidas, materiales utilizados y activos fijos también. Y el módulo de reportes, ¿no? Que es básicamente visualizar entradas, salidas. De hecho, los nombres incluso son muy similares al módulo de aduanas, que es la segunda sección que les menciono, en donde vienen materiales utilizados, saldos, descargas, ¿no? Entonces, lo que el SAT nos está pidiendo es, a mí dame acceso a por lo menos poder ver esa información que yo te exijo en el apartado A, ¿no? El anexo 24 se conforma por 3 apartados ahora. A partir del 14 de octubre son 3. Anteriormente, por más de 20 años, fueron únicamente 2, que era el A para las empresas con programa IMEX y el B para las empresas con programa CECIT. En esta ecuación de nuestro tema de hoy, el B, digamos que queda fuera de la jugada, ¿no? El C, que es el nuevo, el que se agregó con esta nueva obligación, con esta publicación del 14 de octubre, es el que hace referencia de la solicitud obligatoria del acceso en línea al apartado A. En ese apartado viene la información esencial que ellos quieren ver de tu empresa para confirmar que esté actualizándose en un lapso no mayor de 48 horas a partir de que concluyen las formalidades del despacho aduanero. Esta especificación que nosotros entendemos como a partir del cierre del pedimento, porque no es el despacho aduanero cuando cruza la aduana, sería en esencia esa parte del despacho aduanero, pero la redacción menciona cuando concluyan las formalidades del despacho aduanero, ¿no? Y esa formalidad realmente se da cuando tú pagas el pedimento y ya autorizas y apruebas y le dices al SAT a través de tu agente aduanal, esto es lo que yo importé, lo que yo exporté y te estoy pagando las contribuciones que deriven, ¿no? En ese sentido, la autoridad tiene todo el reporte de tus pedimentos, o sea, eso no vamos a entrar en materia, es otro tema, el famoso data stage, es decir, el SAT ya sabe qué importas y qué exportas, pero con esta nueva obligación lo que quieren también es ver que estés cumpliendo con tu parte de llevar ese control de tus operaciones de comercio exterior de manera automatizada en un sistema donde ellos lo puedan confirmar. Es decir, si el día de mañana yo quiero verificar que estás en cumplimiento con tu sistema, que tienes pedimentos de antier, de la semana pasada, del mes en curso para asegurarme de que esté en orden, de que esté al día, yo quiero poder tener esa facultad sin necesariamente tenerme que presentar físicamente a tu empresa para hacer una revisión del sistema al lado tuyo, ¿no? Que es como anteriormente se hace, o bueno, de hecho no anteriormente, que es como se sigue haciendo cuando te levantan de manera formal una visita domiciliaria. O sea, una auditoría. Por lo tanto, pues es imperativo que todas las empresas que presentaron su escrito se aseguren de que su sistema esté actualizado y disponible para la autoridad en cualquier momento. Tú ya le estás entregando las llaves de tu casa. Es tu responsabilidad seguirlo manteniendo limpio, en orden y auditable, básicamente, ¿no? Auditable porque si estás haciendo las cosas bien, si estás llevando a cabo tus procedimientos de cumplimiento aduanero, no tendría por qué haber ningún inconveniente. Y hago énfasis también en la palabra disponible para la autoridad, para que con frecuencia te estés metiendo a los datos que tú le pusiste en el escrito libre para que no vayas a haber cometido algún error en la redacción y que, híjole, ¿sabes qué? La página que le compartí no es la correcta y no te lleva a nada, o que por X o Y no esté en línea la página que proporcionaste, aunque en su momento lo checaron y sí estuviese, tal vez por alguna cuestión se cayó el servicio, etcétera. Entonces es importantísimo que estén revisando siempre que puedan. Diario sería lo ideal, si no cada semana, pero yo digo, con temas con el SAT es importante tener un orden y un seguimiento con todo eso. Entonces, si pueden diario, no nos cuesta
cuesta nada guardar en favoritos la página de nuestro apartado C, verificar, incluso podemos hasta dejar guardado el usuario y la contraseña si es un equipo seguro para poder confirmar que tiene acceso, que se visualiza la información, que se está actualizando la información dentro de este módulo del apartado C, ¿no? De todo este acceso en línea. Esto también quisiera comentar que ha dejado pues algunas dudas, ¿no? Yo les puedo hablar también por la experiencia como proveedores de sistemas que algunas empresas siempre han tenido protocolos de seguridad muy estrictos. Generalmente pues son empresas que vienen de inversión extranjera, que tienen presencia en distintos países o prácticamente a nivel global. Entonces respetan políticas muy estandarizadas y muy estrictas para evitar ciberataques, para evitar virus y mil cosas más que son importantísimas hoy en día, ¿no? Con tanta tecnología y con tantos datos viajando en la web, es muy importante contar con todos estos protocolos de seguridad y de confidencialidad. Entonces, es importante que todos esos protocolos que se puedan respetar los llevemos a cabo. También ser conscientes de que el SAT como tal, para empezar, no tenemos un directorio de las personas que trabajan en la administración del SAT que se encargan de estas revisiones o de recibir estas solicitudes. Y si digamos, si son 5 personas, si son 10 personas, pues tampoco sabemos cuál de esas 5 o 10 personas va a ser la asignada para revisar nuestro apartado C de manera particular. Entonces, puede que haya algunos protocolos de seguridad que no sean tan factibles. Por ejemplo, una autenticación de 2 pasos por mensaje de texto no va a ser posible porque no tienes el celular de la persona que va a revisar ese día tu información, pero sí se pueden guardar otro tipo de información, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ver de todo lo que tenemos que cumplir qué es realmente factible, porque tampoco queremos llegar a un punto de que sea tan estricto y que el auditor no pueda entrar y entonces eso derive en un requerimiento, sería meternos en un problema innecesario. Entonces es importante cuidar esa parte porque no sabemos ahorita cuáles son las sanciones, ¿no? Me van a suspender beneficios hasta que demuestre el acceso en línea, me pueden cancelar la certificación, a lo mejor ya sería muy drástico en primera instancia, pero me podrían iniciar un procedimiento de cancelación hasta que dé el acceso correcto. No sé, no sabemos cuáles son las sanciones. Este apartado, como ya he dicho desde la introducción, es nuevo para ustedes, es nuevo para nosotros como desarrolladores y es nuevo también para la autoridad. Entonces, no sabemos si es algo que va a revisar de inmediato, no sabemos si es algo que va a revisar en 3 años o en 5 años. Lo que sí sabemos es que es una nueva obligación y que ya tienen que estar en cumplimiento. Quien en este momento no tenga el acceso en línea de su apartado C, quien en este momento lo tenga y no se esté actualizando la información en un lapso máximo de 48 horas, incluyendo descargas, saldos y materiales utilizados, porque esto es parte del apartado A del anexo 24. En ningún momento excluye ciertas secciones del apartado A. Entonces, cuando te pide el acceso en línea y que esté actualizado en un máximo de 48 horas, te pide el acceso a todo el apartado A, ¿no? No es excluyente de ninguna de las secciones, por lo tanto, incluye tus saldos actualizados en un lapso de 48 horas. Eso implica descargar diario, así se interpreta. Si tú tienes como alguna inquietud al respecto y aquí metiendo un poquito de comercial, con gusto podemos platicar nosotros como iExport con las empresas para ver de qué manera podemos apoyarles, porque tenemos soluciones que están permitiendo a nuestros clientes hacer descargas diarias, ¿no? Que tal vez sea imposible pensarlo en un contexto de operación diaria para las personas que están inmiscuidas con toda la logística del día. Dicen, no, hombre, ¿a qué hora voy a descargar todos los días? Es imposible, ¿no? Y voy a hacer en qué momento mis validaciones, mis conciliaciones. No. ¿Hay opciones? Sí las hay y nosotros con gusto podemos platicarlas con ustedes, pero sí, digo, es una medida que definitivamente se tiene que poner sobre la mesa. Es una medida que vale toda la pena y es, yo diría, mejor dicho, que es indispensable que se revise, se cumpla y se pongan todos los recursos necesarios para que así sea, porque tampoco conocemos las sanciones, ¿no? Tal vez es solo si no pueden entrar, me levantan una auditoría, pues ya con eso es un gran trabajo que viene para su empresa, ¿no? Llevar una auditoría es muy pesado, reunir toda la información. Es mucha inversión de tiempo, de recursos también monetarios, ¿no? Por los proyectos que se puedan derivar. Entonces, esto pues también va de la mano con el siguiente mensaje que quiero comentarles respecto a que si ustedes ya han detectado errores en el sistema de anexo 24, pongan manos a la obra en la corrección de lo que se tenga que hacer.
si necesitan actualizar información, si necesitan corregir biles de materiales, si necesitan volver a correr descargas para poder hacer que sus saldos reflejen el saldo correcto, háganlo, no lo dejen para después. Siempre es mucho mejor trabajar con el tiempo de sobra, por decirlo así, aunque siempre estamos con un reloj temporizador de que el SAT me puede cuestionar en cualquier momento, ¿no? Pero si yo ya le estoy dando un acceso en línea 24/7, ¿por qué me esperaría a corregir la información? Si yo ya sé que me puede ver en cualquier momento, yo tengo la responsabilidad de actualizar los datos que sean necesarios para no meter a mi empresa en problemas, ¿no? Y si se tienen que involucrar todos los departamentos necesarios, pues tengo que hacer las juntas, tengo que hacer comunicación interdepartamental, ya me tocará hacer presentaciones a diferentes departamentos para decirle de ti necesito esto, de ti necesito lo otro, en estas fechas cada mes y si no me lo entregas, estas son las repercusiones que podemos tener y demás, porque no tenemos de otra. Esto ya no es un lujo, esto ya no es un capricho de la persona de import-export, esto es una obligación que puede tener consecuencias fatales para la industria, ¿no? Hay empresas que tienen una utilidad muy corta en sus productos terminados y el hecho de perder una certificación de IVA significaría perder el negocio. Entonces, en muchas empresas, la certificación de IVA no es negociable. Así como es importante tenerla, deben de darle la misma importancia a las obligaciones permanentes, ¿no? Porque en sí, la verdad es que la autoridad, repito, no nos está pidiendo nada que no haya sido siempre la obligación, el mantener el sistema correctamente actualizado en todo momento, porque lo pueden fiscalizar en cualquier momento, ¿no? Entonces, en términos generales, quisiera como recapitular algunas de las recomendaciones, ¿no? Que ya estuve mencionando a lo largo de esta plática. Espero haberte proporcionado este contexto. Hasta ahorita no tenemos conocimiento de alguna empresa con las que nosotros tenemos relación de que el SAT ya haya entrado o que los haya cuestionado. Nuestra solución además tiene una alerta para avisarle a los usuarios de las empresas en caso de que el SAT entre. Digo, ya en ese momento no hay mucho que puedan hacer porque ya es la alerta cuando se inicia sesión, pero al menos el contribuyente ya va a saber, ¿no? Oye, la autoridad entró, me pueden cuestionar. Si tú ya sabes que estabas trabajando en algún proyecto de actualización o de autocorrección, pues meterle turbo para poder estar listos en caso de que el haber iniciado sesión por parte del SAT derive en algún requerimiento, alguna carta de invitación, alguna visita de gabinete, alguna visita de verificación o cualquier otro, ¿no? Hay que estar muy pendientes también del buzón tributario, recordando que esta es una nueva modalidad, una nueva obligación, pues tampoco sabemos cómo vamos a ser requeridos, ¿no? Hay que ir viendo realmente el comportamiento de esta medida para irnos adaptando también e ir recopilando experiencia, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, verificar que el acceso en línea que se le proporciona al SAT funciona correctamente y que esté en línea constantemente. Mantener tu información del anexo 24 siempre actualizada y sin inconsistencias. Esto es muy importante, igual de importante que mantener el acceso en línea, porque pues de qué te sirve tener el acceso en línea si tu información te va a meter en problemas, ¿no? Entonces van de la mano. Si por algún motivo no se ha cumplido o tu empresa es certificada en IVA-IEPS y estás escuchando este episodio y dices, es la primera vez que escucho sobre esto, dudo mucho que haya alguien, pero puede que sí, alguien que anduvo de vacaciones por mucho tiempo. Si no se ha cumplido con la presentación de ese escrito libre y aún no te ha requerido la autoridad, busca asesoría inmediata para evitar sanciones y que puedas presentar tu escrito. Nosotros con mucho gusto a través de Incomex te podemos dirigir con algunos despachos que te pueden apoyar y nosotros dentro de iExport, que es donde yo soy directora en la parte operativa, con gusto podemos platicar acerca de las soluciones tecnológicas que tenemos con el fin de que tengas tu página, usuario y contraseña y puedas presentar sin ningún contratiempo este escrito a la autoridad. Hay que estar monitoreando también como punto 4 las futuras actualizaciones normativas. Repito, no sabemos cómo se pueda modificar este requisito. Ya tuvimos la primera modificación, les mencionaba, ¿no? Esto se publicó el 14 de octubre, entró en vigor el 15 de noviembre y el 6 de enero pasado se publicó una actualización a las reglas para ejemplificar o especificar, mejor dicho, que se refiere a las 48 horas después de las formalidades del despacho aduanero. ¿Por qué fue necesaria esta aclaración? Porque en la redacción de la primera publicación del Diario Oficial, en la del 14 de octubre, hacía mención a 48 horas desde el sistema corporativo.
Entonces eso pues fácilmente se podía entender como que el propio SAT te estaba llamando a la automatización obligada, ¿no? Es decir, que tuvieras interfaces con tu sistema corporativo hacia el sistema de comercio exterior para la actualización de catálogos y toda la información que se puede interfazar, ¿no? Entonces, con la publicación del 6 de enero de 2025, pues ya se aclaró que no era ninguna interfaces ni el sistema de producción corporativo, ni mucho menos. Se refiere a 48 horas posteriores al cierre de las formalidades del despacho aduanero, que nosotros interpretamos como 48 horas posteriores al pago del pedimento, ¿no? El apartado C ya finalmente no es una opción, es una obligación que ya está en vigor, no hay vuelta atrás, ya está en vigor. Si tu empresa tiene un programa IMEX y cuenta con una certificación de IVA e IEPS, es crucial asegurarte de que el SAT puede acceder correctamente a tu anexo 24 y que la información esté en orden. Tenemos que cuidar mucho la certificación de IVA y IEPS porque es un gran beneficio, pero también hay que estar muy conscientes de que es una gran responsabilidad. ¿Por qué hay que cuidarla? La autoridad no descansa. Siguen haciendo sus visitas de verificación, siguen emitiendo requerimientos, siguen iniciando procedimientos de cancelación si las empresas no desvirtúan correctamente los requerimientos que se están emitiendo. Y hay una tendencia a seguir con alrededor de 10 cancelaciones al mes a nivel nacional. No es un número fijo, simplemente son estadísticas que están publicadas en la página del Gobierno de México que indican que realmente el SAT está trabajando en la fiscalización, está trabajando en las visitas de verificación y si hay algo que no esté en cumplimiento, están habiendo consecuencias. Entonces esperamos que si tú estás escuchando este episodio, no seas una de esas estadísticas y también que lo puedas compartir con otras personas dentro del medio que sean tus colegas y que tal vez no se han enterado muy bien de todo esto. No es una opción, es una obligación que ya está en vigor y no hay opción. Tenemos que cumplir sí o sí, ¿no? Finalmente, solo me queda decirte que si tienes dudas o necesitas asesoría para garantizar tu cumplimiento, contáctanos. Puedes escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Incomex Nacional. Nos puedes seguir ahí también porque cada que hay alguna actualización nosotros publicamos información relevante para que te enteres. También hacemos muchos cursos, webinars. Algunos de ellos son incluso sin costo. Debo decir que la mayoría son completamente sin costo con el único objetivo de compartir el conocimiento y de incrementar el conocimiento en la industria, ¿no? No olvides suscribirte a Radio Incomex para estar al día con todas las regulaciones de comercio exterior. Recuerda que en este programa también vemos temas del área contable, fiscal y de recursos humanos, así que es todo un podcast completo para la industria. Por mi parte me queda despedirme. Te recuerdo, soy Lorena Beltrán, directora de iExport, que también estaría encantada de platicar contigo acerca de cualquier proyecto que pueda ser de tu interés. Pues sin más, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.